llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, soy del Partido por un Mundo Más Justo y de la Fundación para la Ciudadanía Global, que son las organizadoras de este foro, el Foro Juan Burgos. Es un placer estar aquí esta mañana con todas vosotras, las personas que nos seguís o que habéis enterado hoy de la existencia de este encuentro con Enrique Benito y teníais ganas de estar. La estamos grabando, la sesión. Nuestra experiencia nos dice que después de la grabación muchísimas personas lo ven a través de nuestro canal de YouTube, por un mundo más justo.es. Bueno, ha concitado mucho interés esta sesión, no suele pasar, estamos teniendo unas sesiones de Foro Juan Burgos muy buenas, muy, bueno, con mucho fruto, y la calidad de los ponentes es increíble, pero esta, con la que terminamos este curso, diría que tenía un impacto especial, ¿no? Quien esté aquí porque ya conocí la trayectoria, el bagaje, la propuesta, la conversación de Enrique, pues sabéis por qué. Pero antes de que él comience, os voy a decir yo algunas cositas de cómo se va a desarrollar este foro y además también os voy a presentar un poquito el foro en sí, porque como veis gente, siempre viene gente que no nos conoce, simplemente que tiene el interés en la persona, pero bueno, también por respeto, ¿no? Por saber dónde está ahora mismo, os voy a compartir pantalla y voy a decir qué es esto del foro Juan Burgos en varias pinceladas breves, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla, como digo. Estoy aquí, compartir pantalla. Con, pues aquí tenéis el cartel de hoy, acompañar el sufrimiento y el proceso de morir, escuela de vida, con el que vamos a estar un ratito con Enrique Benito Oliver. Ahora la conoceremos un poquito más, aunque quizá no necesite mucha presentación, pero por si alguna persona no lo conociera todavía, también tenemos dedicado una pequeña presentación de su persona. 3 minutos, hablábamos entre bambalinas ahora, ni un segundo más, ¿eh? Rosa. Pero no pasa nada, bromeando decíamos esto. Bueno, el Foro Juan Burgos es una propuesta formativa vinculada, como decía antes, al Partido por un Mundo Más Justo, también a la Fundación para la Ciudadanía Global, que es un foro abierto de formación. Nos gusta recordar el nombre del foro de por qué viene, porque la inmensa mayoría de los que no estáis en este entorno nuestro os resultará desconocida la figura o el nombre de Juan Burgos. Para nosotros tiene mucha importancia. Es una persona joven que murió hace 6 años, era del Partido por un Mundo Más Justo, de Granada también, donde yo me conecto. Bueno, ahora mismo estoy en Murcia, pero donde yo resido es en Granada. Él era de Granada, era un militante del Partido por un Mundo Más Justo y era muy, muy del partido en varias facetas, ¿no? Por un lado, en la capacidad de unir nuestro partido, ahora voy a decir brevemente también unas pinceladas, es un partido que es capaz de unir a gente muy diversa, nos unen algunos focos de trabajo muy importantes que todos estamos ahí, y Juanito era uno de ellos. Y también otra característica que tenía, entre muchas otras, es que era una persona muy preocupada por formarse, para estar a la altura de los desafíos sociales, políticos, que existen en la realidad. Entonces, él, con esa gana de estar formado, siempre nos proponía itinerarios formativos, y cuando empezó el encuentro del Foro Homburgo dijimos, qué mejor que ponerle el nombre suyo a esta plataforma formativa. Le pedimos permiso a sus padres, que estuvieron encantados, y por eso lleva el nombre del Foro Juan, ¿vale? El Foro Juan Burgos pertenece al Partido por un Mundo Más Justo y a la Fundación, como digo, y os voy a decir brevemente qué consiste, qué hemos hecho, y también os ubico un poco más. ¿Qué tiene que ver el Partido Político por un Mundo Más Justo? ¿Qué puede tener que ver con esto que Enrique va hoy a desarrollar? ¿Sí? Que habla de final de la vida, el mundo del sufrimiento, bueno, todo esto. Nuestro partido tiene ya 20 años, es un partido pequeño a nivel numérico, grande en la inspiración y las pretensiones, que ya está consiguiendo cosas, está dando frutos. No todo el que quisiéramos, pero ya nos está mereciendo la pena, y aunque no fuera así, ya simplemente el hecho de estar en una plataforma política que nos permite disfrutar de lo que hacemos, más allá de lo que hay, pues yo creo que merece la pena. Bueno, pues somos un partido que nació hace 20 años con un foco en acabar con la pobreza. Nuestro lema de siempre histórico es: el final de la pobreza es una decisión política. Ese lema, el final de la decisión de la pobreza es una decisión política, que se focalizó al principio en la pobreza mundial, división de países, los países del sur, los países en desarrollo, acabar con la miseria, con el hambre, pero muy pronto también fue abriendo la mirada y hablamos de pobreza local, de derechos, de fraternidad, de colectivos vulnerabilizados. Y No escucho el perdón. una cosa que nosotros vemos muy importante, os voy a silenciar, como decía Voy a antes, escribir ahora mismo a él. aquí, perdón, aquí, ya he silenciado a alguien. Una cosa que vemos muy importante es estar, como digo, formado, ¿no? No podemos querer cambiar el mundo sin tener una cualificación mínima. ¿Y por qué?
por qué traemos a Enrique. Os voy a hacer un barrido de algunos de los temas que a nosotros nos han preocupado, que nos preocupa y de los que hemos hecho motivos de formación. Solo algunos. Ya llevamos 4 años con esta plataforma formativa, pero vais a ver desde esta experiencia cuáles son los subrayados que hacemos nosotros de nuestra política, que nos diferencia de otros partidos, con respeto a todas las siglas y todas las ideologías, pero nosotros tenemos claro que lo primero en política tiene que ser los colectivos más vulnerables, más débiles, y que eso solo se consigue trabajando por el rigor, el respeto y la fraternidad, que es nuestro estilo político. Rigor, respeto y fraternidad. Bueno, pues ¿en qué nos formamos para conseguir después hablar políticamente con caridad? Pues cosas que tienen que ver con eso. Aquí tenéis, por ejemplo, en la pantalla una formación que nos impartió Javier Palop Sánchez, fue la primera de todas en el 2021, que llevó por título Por una cultura ciudadana del perdón y contra la economía política del odio. Ahí estamos nosotros, haciendo una política de encuentro, de diálogo, de fraternidad, ¿eh? Para nosotros es muy importante si queremos construir un mundo sin desigualdades, la dignidad de todas las personas cubiertas, o lo hacemos desde la fraternidad, la ciudadanía global, pues es mucho más difícil. Pues desde ahí también nos sentimos identificados políticamente. Hemos tenido formación, por ejemplo, con gente también como reconocida valía, Sebastián Mora, que fue el secretario general de Caritas Española, que nos hablaba de trabajar por el bien común desde, y decía él después, con, no solo desde, sino con la perspectiva de los más frágiles. Y ahí nos situamos. Nosotros somos un partido que estamos trabajando en los límites de las fragilidades humanas. Nuestro equipo de trabajo se caracteriza por tocar temas que normalmente no son muy prioritarios en otros partidos, ¿no? Así que tienen algo de prioridad. Por ejemplo, tenemos un equipo de sin hogarismo y además lo tenemos con ellos. Tenemos afiliados a nuestro partido que son personas sin hogar. Tenemos un equipo de adicciones. Participan personas que son víctimas, sufren ellos, sus familiares, por todo este problema de las adicciones. Tenemos un equipo de prisiones, porque también nosotros queremos que hay que llevar la justicia, la igualdad, la dignidad a la familia, a los internos y a los funcionarios, ¿no? Bueno, pues estamos en esos ámbitos límites de fragilidades diversas, ¿no? Y aquí Sebastián Mora nos lo recordaba, cómo trabajar por el bien común, en estos casos en política, desde esa perspectiva, con los más frágiles de ellos. Somos un partido que optamos por la bondad. No somos ilusos, somos valientes y hemos hecho cosas que nos ha costado también por tener gente en contra, los trolls estos de las redes y demás, ¿no? Porque son temas a veces polémicos, controvertidos, pero siempre alineándonos con la creencia que el ser humano es bueno por naturaleza. Y como es bueno por naturaleza, es capaz de hacer cosas buenas. Y como es capaz de hacer cosas buenas, lo que necesitamos son plataformas que colectivicen, socialicen ese potencial. Y la política debiera ser así. Entonces, tuvimos una charla de Mersec con Angla, la presidenta del Instituto de la Bondad, que nos hablaba del liderazgo político y la bondad, también algo un poco inusual, ¿no? Estuvimos el año pasado, terminamos el curso del año pasado precisamente con esta charla de Pablo Dors, también un amigo nuestro muy cercano, porque nos interesa, nos preocupa, como una de las grandes crisis que vemos nosotros identificamos la crisis de la desigualdad, la crisis ecológica, la crisis política y la crisis de sentido, que bulle con fuerza, por desgracia, entre nosotros, ¿no? Cuántas personas jóvenes y demás que viven, haremos una asistencia en ese sentido y todo lo que eso aboca en su vida, ¿no? Pues Pablo Dor nos presentó también, ¿no? Esto de la crisis del sentido dentro de la construcción social, también alineado con nuestras propuestas políticas, ¿vale? No sé si os traía alguna más o suficiente. Ah, bueno, pues hablamos de paz también, ¿no? Cuestionamos esto del rearme y demás. Sabemos que son propuestas complicadas, que esto hay que trabajarlo mucho, rigor, respeto, fraternidad. Pero si algo soñamos un mundo sin guerra, ¿no? Donde las soluciones vengan desde el diálogo, desde el encuentro, desde la diplomacia, dar pasos para ello. Y la última que tuvimos, y ya termino, fue el mes pasado con el presidente nacional del Grupo Social Lares, que incluye a un montón de residencias de personas mayores, que nos habló de los desafíos en el cuidado con las personas mayores. También tenemos un equipo, entre lo mucho que tenemos, un equipo de trabajo de mayores, donde están personas mayores, no solo ellos, pero también. Y fue especialmente bien recibido esta propuesta de José Luis Pareja, que nos habla también del desafío político, ¿no? Para cuidar los cuidados de las personas mayores, ¿no? Que ahora en nuestra sociedad es una población cada vez mayor. Bueno, pues ahí tenemos ahora a Enrique con nosotros desde este título, Acompañar el sufrimiento y el proceso de morir, Escuela de Vida, pero antes de darle la voz a él, también voy a compartir aquí, a ponerla anclada, a ver, vamos a ver, a Rosa, que ha sido una de las
de las culpables, decía yo al principio antes de ponernos a grabar, de que esté aquí Enrique, que nos va a decir quién es Enrique. Voy a poner Enrique también para que ya lo veáis, lo tengáis en pantalla. ¿Dónde lo tengo? Enrique. Aquí. Pues te pongo también como destacado, añadir destacado, ahí estamos los tres. Pues Rosa, para los que lo conozcáis menos, nos va a decir quién es Enrique. Gracias, Rosa, por hacerlo. Buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor presentar al doctor Enrique Benito, médico mallorquín, abuelo y feliz. Con 50 años aproximadamente de vida profesional, los primeros 20 los ejerció de oncólogo clínico, siendo reconocido a nivel nacional e internacional. A raíz de una crisis personal / existencial, descubre que lo importante para él es acompañar a las personas en el proceso de morir y no seguir poniendo quimioterapia y publicando artículos en prestigiosas revistas americanas. Comienza a interesarse por los cuidados paliativos, pero observa que el sufrimiento, la espiritualidad y la compasión no estaban en la formación académica. Cuando comenta esta idea de que va a dedicarse a los cuidados paliativos con sus compañeros de profesión, le miran con caras raras, como diciendo, este Benito no está aún recuperado de la crisis. Pero él estauró y siguió con su propósito. En el 2004 forma con unos compañeros un grupo de trabajo GES, Grupo de Espiritualidad de la SEPAL, elaborando una propuesta de formación de acompañamiento espiritual desde una perspectiva profesional, humana y transconfesional. A partir de aquí se dedica a trabajar y a investigar cuidados paliativos, ocupando diversos cargos en unidades de hospitales de Mallorca, coordinando programas autonómicos en las Islas Baleares, coordinando grupos de espiritualidad de la SEPAL, del cual es miembro de honor desde el 2014 hasta la actualidad. Y ahora lo compagina acompañando con acompañamiento espiritual a personas en el proceso de morir. Él se define como provocador, y yo estoy de acuerdo, pero añado con mayúsculas. Es un provocador entrañablemente sabio, iluminando verdades esenciales, con esa genial forma de comunicar que le caracteriza y todos veréis. Colabora de forma generosa en la SEPAL con su libro El niño que se enfadó con la muerte. Tiene una parte autobiográfica, el libro, y otra de historias conmovedoras de pacientes. También colabora con una película, Hay una puerta ahí. Es una historia real de un paciente difícil que toca con maestría el binomio paliativos-eutanasia. Lo podéis encontrar en la plataforma Movistar Plus o Amazon Prime. Voy finalizando con la definición de su amigo el jesuita Xavier Meloni sobre aquellas personas que acompañan el proceso de morir. Xavier dice, son auténticos parteros, comadrones del segundo nacimiento a otra vida. Y termino con una frase que suele sorprender, pero que estoy segura, o intuyo por lo menos, que al final de la conferencia todos entenderéis. El proceso de morir está bellamente organizado. Hasta aquí. Gracias, Enrique. Gracias, Rosa, gracias. Antes de darte la palabra, Enrique, lo último que quiero compartir a la gente que nos conocéis menos, y también tiene que ver con que esté Enrique aquí, por el tema de las fragilidades que decía también, ¿no? El final de la vida, un momento de fragilidad, no sé si ahora me lo comprará Enrique o no, pero nosotros somos un partido que además nos hemos declarado pluriconfesional. Esto ya es una provocación, ¿eh? A Enrique le gusta, somos un partido declarado como pluriconfesional, entendido, no que solo tengamos gente que cree en cosas, tenemos gente atea y agnóstica, sino entendido como un partido que aboga por hacer política desde aquellas creencias profundas que cada uno tiene y no quitárnoslas. Y yo he escuchado a Enrique decir en alguna conferencia que lo que más caracteriza al ser humano no son otras etiquetas, no más externas, más circunstanciales, sino lo que viene del ser, del interior. No sé si lo estoy explicando bien. Nosotros estamos ahí. La política que hacemos nace de nuestro
las profundidades de lo que hay más genuino dentro de cada uno. Y eso, por lo tanto, ennoblece lo que hacemos, ¿no? Porque trata de estar alineado lo que tenemos dentro con lo que proyectamos hacia afuera. Y tanto es así que en esa diferencia que tenemos como partido, tenemos dividido nuestra propuesta política en ministerio, o ministerio de gobernanza, y un ministerio nuestro, que creo que no existe en ningún partido político, es el ministerio de espiritualidad y convivencia fraterna, que aglutina equipos de trabajo como el equipo de cuidados, el equipo de vida, equipo de pluriconfesionalidad, y creemos que este es un factor fundamental en la construcción social, el cuidar la espiritualidad, que cada uno la puede entender de diversas maneras, hay espiritualidades también ateas o laicas, sabéis que se ha escrito sobre esto, y en cualquier caso, esa conexión con lo que a cada uno le mueve por dentro, que creemos que es imprescindible para construir este mundo más justo y más fraterno por el que abogamos. Pues bueno, esa es una provocación de nuestra parte también, un partido que aboga por la espiritualidad como una de las formas fundamentales de construir sociedad. Pues ya dejamos con Enrique, él va a hablar ahora, me decía, yo no voy a hablar mucho, voy a introducir el tema y sobre todo me interesa el diálogo. Os propongo, no obstante, aunque después demos la palabra a quien levante la mano, hay una fórmula para levantar la mano y que os podéis decir de viva voz, si alguien quiere formular preguntas, en el chat puede hacerlo y tenemos una persona encargada de ir anotando esas preguntas para que después se las traslademos a Enrique. ¿De acuerdo? Pues le damos las gracias a Rosa después de la presentación. Te quito ya de destacado, desaparezco yo también y ya Enrique de entrada. Y como siempre, terminamos nuestras reuniones, pero te lo digo ahora ya, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, Rosa, te quiero felicitar. Me has hecho una presentación muy bonita o entrañable. Me gusta que hayas hablado de mi amigo Xavier Meloni y las cosas que has dicho. Básicamente, bueno, yo estoy agradecido a la invitación. Me llamó la atención que existiera un partido como el suyo. Yo creo que tiene mucho futuro, aunque el futuro es un poco para llegar a poder descostar un par de encarnaciones quizá, pero no importa. Lo importante es lo bien que te lo pasas mientras estás haciendo el viaje, ¿no? No tanto los resultados, sino... Entonces, muchas gracias. Me ha gustado escuchar la presentación que habéis hecho del partido y de la plataforma y de estas conferencias que hacéis, porque de alguna manera compartimos, estamos, como dicen, estamos en la misma página. O sea, es decir, básicamente yo, como han dicho, soy médico, hice oncología y después, 20 años, después pasé a hacer cuidados paliativos. Y en cuidados paliativos me dediqué a entender un poco qué es eso de cómo va esto de morirse, ¿no? Y qué es el sufrimiento, qué es el acompañamiento, etcétera. Y hemos publicado mucho, hemos creado, digamos, material pedagógico y de hecho ahora en este momento me dedico a hacer formación de profesionales, sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogos, no solamente de cuidados paliativos, sino internistas, oncólogos, hematólogos, etcétera, porque, bueno, como decíamos antes, nuestra cultura, nuestra civilización ha desarrollado muchísimo una perspectiva muy materialista de la realidad, ¿no? Es decir, los médicos nos enseñan muchísimas cosas de cómo funciona el cuerpo, pero no nos enseña nada de lo que es una persona. Entonces, para empezar, es decir, desde paliativos, como todo lo que habéis estado planteando, estamos en los márgenes del mainstream, la corriente importante que es muy valorada en nuestro entorno. O sea, fíjense que una de las formas de ver cómo se valora una cultura es decir, quién cobra más aquí, ¿no? Pues la gente con pantalón corto pegando patadas a un trozo de cuero o dando golpes a una pelota de tenis, mientras que los que cuidan, acompañan. O sea, ya tenemos aquí una dismetría, una disfunción de qué es lo importante en esta sociedad. Entonces, estamos en los márgenes de lo que es la corriente general, de lo que la gente piensa que es importante. Pero creo que nosotros tenemos la suerte de estar mucho más cerca de la autenticidad y la verdad, porque voy a aprovechar antes de entrar en el tema de acompañar y todo eso. Bueno, voy a un pequeño introducción. Es decir, yo voy a intentar dar unos 25 minutos, pero después les voy a dejar a que ustedes podamos hacer intercambio, preguntas, coloquio, porque me interesa mucho, porque ustedes ya han visto que también algunos peinan canas y tienen una historia y saben mucho de la vida. Por lo tanto, podemos hablar de esto que voy a decir. Pero básicamente empezaría por decir que la antropología básica, el modelo que compartimos, tanto el partido como nuestro grupo de espiritualidad de la Sociedad Española de Paliativos, es básicamente la misma. Es decir, las personas somos buena gente. El fondo que nos constituye, lo que hace que seamos, la vida que nos sostiene, el ser, no tiene nombre. Le puedes llamar Atman, Tao, Brahman, Yahvé, la conciencia crística, no importa. Eso son palabras que pones tú, pero lo que es, lo que realmente es cada uno de nosotros, esto es belleza, verdad y bondad. Eso es amor.
eso es paz, eso es sabiduría, eso es conciencia, eso es la esencia. Entonces, desde esta perspectiva, asumimos un modelo en el que la persona tiene esa fuente de sabiduría, de amor interior que le da la vida y que hace que sea digno y merecedor de cuidado y de respeto. O sea, nuestra dignidad ontológica surge de nuestra dimensión trascendente. Bien, y eso no tiene que ver con religión, tiene que ver con nuestra naturaleza esencial, lo que somos por el hecho de ser, aunque seas lo que seas, tu comportamiento puede ser deleznable, pero la esencia de lo que tú eres es esto. Pero esto, al mismo tiempo que tenemos esta fuente de dignidad, también es frágil, vulnerable y necesitado. O sea, cuando alguien llega a este mundo, es lo más frágil y vulnerable que puedas imaginar, ¿no? Y cuando nos vamos de este mundo, también entramos en un momento de mucha fragilidad, vulnerabilidad, pero nunca perdemos nuestra dignidad. Y por otra parte, lo importante, en la tercera parte de la ecuación que yo quiero reflexionar, es decir, somos dignos, somos una dimensión trascendente, luminosa, etcétera, somos frágiles, pero además estamos conectados. Formamos parte de una red en la que nosotros no somos una, algo aislado, que no, 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 todos formamos parte de todo y estamos conectados, seamos o no conscientes de ello. El que pone barreras, el que pone límites, el que pone fronteras y el que construye muros y el que dice America First, no se ha dado cuenta de que lo que le sostiene es lo mismo que le sostiene a los demás. Estamos todos conectados. Tú no puedes hacer nada que no afecte a todos los demás. Y desde esta perspectiva, lo único que depende realmente de ti es tú estar conectado con tu esencia, lo que tú eres, y desde aquí compartir la belleza, la verdad y la bondad que te sostiene. Esto como modelo básico para entender. Después, otra cosa que aprendes mucho en este mundo, de cuando acompañas la vulnerabilidad y la fragilidad. Primero, la primera parte es que los médicos no estamos preparados para esto, porque nos enseñan a curar y salvar vidas, ¿no? Entonces, el modelo biomédico basado en el materialismo científico, pues no es funcional, no funciona ni en la enfermedad crónica, ni en la discapacidad, ni en la enfermedad mental, ni en el proceso de morir. Entonces aquí yo a veces, provocativamente, como han dicho, digo, los de cuidados paliativos tenemos la suerte de que no curamos a nadie. Y esto es la gran ventaja, porque yo no me puedo esconder detrás de un análisis, una radiografía, una resonancia funcional magnética, porque tengo que hacer el cuerpo a cuerpo con el otro para estar allí, para acompañarle. Y eso aprendes lo que no está escrito en los libros. Entonces, tengo una pequeña presentación por respeto al auditorio, porque quiero hacer algo un poco que es, digamos, de algunas de mis charlas para los médicos generales, he tomado una presentación para compartir con ustedes un poco brevemente y después dejaré espacio para poder abrir los comentarios. Entonces, quería empezar por decir, eso se lo planteo a los que normalmente trabajan en el entorno sanitario, médicos y enfermeras, ¿no? Necesitamos, para acompañar y cuidar esa fragilidad, necesitamos un cambio de perspectiva, un cambio de modelo. O sea, nosotros venimos con una serie de herramientas que nos sobran. No solamente, es decir, por ejemplo, nos acercamos mentalmente a las cuestiones, ¿no? Queremos hacer un diagnóstico, queremos etiquetar el proceso, queremos poner palabras, intentamos resolver y solucionar, queremos saber que ocurra esto, que ocurra lo otro. Bueno, es decir, eso mm, es innecesario y no funciona. Lo que realmente, y luego el temor o la desconfianza, todo eso es un obstáculo para el acompañamiento. Estoy hablando ya de acompañamiento y ustedes, aunque no sean sanitarios, pueden aprender eso porque ustedes van a tener a alguien a quien acompañar. Van a tener a sus padres, sus hermanos, sus familiares, sus amigos. Y eso es una idea genérica. No hace falta ser médico o enfermera para entender eso. Les voy a decir, lo que facilita el acompañamiento en ese modelo es un enfoque humano. O sea, yo no tengo respuesta para esto, pero no voy a estar solo. Estoy contigo. Es que no tengo que resolver nada. No sé. O sea, y además desde una posición de equidad moral, de simetría moral. O sea, yo no estoy por encima ni por debajo. O sea, tú estás enfermo, eres frágil, vulnerable. Yo en este momento me encuentro bien, pero dentro de 2 días a lo mejor estaré yo en tu lugar. O sea, desde ahí yo no me acerco desde una posición de poder, sino de distancia moral, ¿no? Tener un interés sincero y una dedicación hacia los demás. O sea, realmente a mí me interesas tú como persona, lo que te está ocurriendo me provoca mi interés en estar contigo para poder acompañarte, ¿no? Después otra cosa es, tú vas a hacer tu propio camino, yo no sé por dónde tienes que ir, pero no te voy a dejar solo, pero no te voy a empujar para que vayas por aquí o por allá,
porque eres tú el protagonista de la historia. O sea, en realidad no puedo imponer mis criterios o mis conocimientos, ¿no? Entonces, el respeto es fundamental. Y después, reconocer también que yo también soy vulnerable, yo también necesito ayuda, yo no puedo resolverlo todo y tengo mis límites. Es decir, haré lo que pueda, pero no me voy a sentir mal porque las cosas no vayan como tocarían ir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo, en lugar de miedo o desconfianza, es confiar básicamente que, a ver, ahora mismo en el proceso de morir no es lo contrario a vivir. El proceso de morir es lo contrario a nacer. ¿De acuerdo? Y en el nacimiento hemos puesto toda una gran cantidad de conocimiento, de interés para ver cómo funciona. Y tenemos la ecografía tridimensional, el parto asistido, la epidural. O sea, tenemos una cantidad, pero en el proceso de morir o de acompañar el sufrimiento, somos unos ignorantes porque no hemos puesto interés en ganas de conocer eso. Cuando lo estudias, lo analizas, lo observas, te das cuenta que está bellamente organizado, como decía antes Rosa, ¿no? O sea, entonces hay que hacerse con confianza, con coraje, con compasión, para intentar entender y acompañar el proceso. Bien, entonces algunos fundamentos básicos es, la persona va a recorrer un itinerario que él no conoce, que no sabe hacia dónde va, tiene incertidumbre y puede vivirlo de forma amenazante, ¿verdad? Realmente, pues, bueno, a nadie vamos a hacer un viaje, seguramente es el viaje más apasionante de nuestra vida para el que no tenemos mapas y no hemos sido formados ni preparados. Entonces lo vivimos como algo preocupante y amenazante, ¿no? El acompañante es alguien que establece un vínculo de seguridad y confianza con el otro, se conecta y le ofrece su presencia y su compañía para recorrer este itinerario juntos. Es decir, el acompañamiento no es un proceso intelectual donde yo tengo unas dosis de fármacos o no, estoy contigo, me interesa lo que está ocurriendo y voy a estar contigo, pase lo que pase, aunque a lo mejor no voy a poder solucionar algunas cosas, ¿no? Fijaros que es importante ese concepto de nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú tienes miedo, seguramente vas a dar miedo. Si tienes coraje y confianza, vas a dar coraje y confianza. Desde esta perspectiva, hacer un acompañamiento supone que tú tienes que haber conectado con tu seguridad, con tu confianza, con tu ternura, con tu... Entonces, desde esto es un imperativo moral que tú estés, digamos, de alguna manera, hayas domesticado tu miedo al sufrimiento, a la muerte, para poderlo acompañar, ¿no? Y de alguna forma, el grado de madurez y de presencia y confianza que adquiere el terapeuta o el acompañante determina la calidad del acompañamiento. O sea, lo que ocurre no es solo debido al que acompaña, porque el que hace el viaje también tiene su itinerario, pero el acompañante puede condicionar muchísimo con la calidad de su presencia, ¿no? Y bueno, hablo de profesional aquí, pero podemos decir, las actitudes son básicamente no voy a juzgar nada de lo que has hecho, lo que pasa. O sea, yo acepto absolutamente, les llamamos acogida incondicional, hospitalidad. O sea, me interesas, acepto y abrazo todo lo que traes sin discutirlo, sin criticarlo, sin analizarlo. La otra cosa es la presencia, es mi capacidad de estar conectado con la fuente de mi ser, con lo que hace que yo sea capaz de estar ahí escuchando, viendo, conociendo. Entonces, y me conecto con esa paz que es la que yo te puedo transmitir, mi confianza, ¿no? Y la compasión, podemos hablar mucho de esto, pero es el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Alguien sufre y otro se da cuenta y se acerca y se conmueve y entonces actúa, pero no es empatía, es mucho más que la empatía, es la empatía en acción, es actuar en beneficio del otro para sacarle de su malestar. En nuestra tradición, ahí el arquetipo de la compasión sería la parábola del buen samaritano, ¿no? De alguien que ve a otro que está herido, se acerca, se conmueve, pero enseguida empieza a hacer cosas para sacarle de su malestar y le provee los recursos, le ayuda, le acompaña, lo lleva, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las actitudes básicas del acompañamiento y estos tres son, como podéis imaginar, frutos de un nivel de conciencia despierta. O sea, cuando yo estoy conectado con esa fuente de bondad y de sabiduría interior, ahí lo que me surge es mi capacidad de acoger al otro sin juzgar, mi capacidad de estar presente, porque me interesa ayudar al otro con mi actitud, con mi presencia y mi compasión. Eso, eso surge de esa capacidad de estar muy conectado conmigo mismo, de mi madurez humana, de mi madurez espiritual, no de mi creencia religiosa, fíjense, porque no importa. Es decir, lo importante es
hasta qué punto estás conectado con tu fundamento. Nosotros, la definición más rápida que hemos hecho de espiritualidad sería humanidad en plenitud. Cuando eres plenamente humano, cuando estás conectado con la profundidad de tu ser, entonces estás conectado con tu dimensión trascendente y puedes compartirla, ¿no? Claro, cuando yo estoy muy conectado, puedo, al establecer esa especie de conexión con el otro, promover que el otro también se conecte con sus propios recursos internos. En realidad, cuando acompañas a alguien, no le estás dando, o sea, a diferencia del médico que pone un tratamiento, da una inyección, da un fármaco, no, aquí te das a ti misma, a ti mismo. Y cuando te ofreces y conectas, el otro puede conectar con sus propios recursos y encontrar soluciones que antes él solo no podía, porque está en conexión con alguien que le ha abierto un camino a su propia naturaleza esencial. Bueno, no sé qué hay más. Bueno, este es un psiquiatra y un filósofo que dice algo que me parece bastante interesante. No se lo voy a leer porque ustedes ya son mayores y lo pueden hacer. Es decir, la medicina eres tú, el tratamiento es tu compasión y tu amor, tu serenidad, tu paz, tu ecuanimidad, tu confianza, tu coraje, tus ganas. No, no podemos imaginar, dice Jaspers, todo lo que un hombre puede ser para otro, o una mujer para otro. Es decir, no podemos imaginar la potencia que tiene el poder estar completamente conectado con la persona que está sufriendo. Y de hecho, intuitivamente todos, cuando no estamos bien, buscamos a alguien para compartir, necesitamos hablar con alguien de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque en esa conexión que he dicho antes, mi tristeza se alivia y mi alegría se comparte. Es decir, eso es fundamental. Pero eso llevado al campo académico y al campo terapéutico. Explicar que esa es la... O sea, no importa la pastilla que se toma, sino desde dónde es la receta al que se la está prescribiendo. ¿Cómo se conecta? Eso es más importante que el fármaco en sí, es la relación que se establece con el terapeuta, ¿no? Bueno, y otra cosa importante es qué podemos aprender cuando hay alguien que está sufriendo. Yo como oncólogo os puedo contar que a mis 30 años, que no sabía más que poner quimioterapia, estaba todavía un poco perdido, pues me iba de las situaciones conflictivas, pero no sabía cómo trabajar con eso, ¿no? Cuando alguien se moría, decía, bueno, ya me avisarán para firmar el certificado de función, porque ahora mismo no sé qué hacer aquí. Además, no me gusta esto que está ocurriendo. Y os aseguro que me perdía la parte más interesante de la película. Porque cuando te acercas a acompañar, empiezas a descubrir que en esa conexión que estableces pasan cosas muy interesantes. Martin Buber, que es un filósofo, dice, a Dios nadie le ha visto. Pero cuando alguien sufre y otro se acerca para acompañarle, a menudo, entre los dos, se puede dar una presencia que los transforma a ambos. Esta ha sido mi experiencia de cientos de veces. No hay palabras para explicar la experiencia transformadora de ver cómo alguien que está sufriendo, que está asustado, que está preocupado, de repente se relaja, afloja, acepta, se entrega y trasciende. Trasciende a un nivel de paz. No es que se muera, sino que entra la paz en esa habitación cuando suelta la resistencia a aceptar lo que no puede cambiar. Y eso cuando lo vives tú de forma, digamos, como acompañante, a ti también te llega el perfume de esa transformación y también te ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos cuando acompañamos? Mirar que morir no es una enfermedad. Es decir, estos últimos 50 años hemos estado haciendo un experimento muy interesante y es intentar curar la muerte. Y yo creo que ya hay suficiente evidencia de que esto no ha funcionado. Entonces, es momento de decir, vamos a ver, la muerte es algo natural que le ocurre a todos los seres pluricelulares y no hay que taparla, ocultarla, ni negarla, ni rechazarla, ni medicalizarla. Hay que asumirla, aceptarla y trascenderla, acompañarla. La misma revista Lancet, que es la revista más prestigiosa de Europa, el año 2022, en enero, sacó una monografía sobre cómo se muere en el mundo en el siglo XXI. Y decía básicamente, en resumen, es las sociedades que rechazan, niegan y ocultan el proceso de morir o lo medicalizan, se pierden la extraordinaria sabiduría humana que hay en el proceso de acompañar. Porque cuando tú acompañas a alguien que se está yendo y este se va de forma suave, dulce y amorosa, tú te quedas con un regalo y un legado y una herencia que no puedes comprar en ningún sitio, pero que te cambia la mirada y aprendes que eso es verdad, que está bien organizado. Pero lo aprendes experiencialmente, no porque lo diga el Benito o porque lo diga en un libro, ¿no? Realmente la evolución y el final impactan a los que lo viven y cuando la muerte es algo
digamos que está rechazada, negada, bloqueada, resistida. Es como si en el parto del bebé que va a nacer nos pusiéramos todos de acuerdo para no dejar de nacer y obstruyéramos el camino y no dejáramos que naciera. Este nacimiento sería terriblemente doloroso y con gran sufrimiento. Bueno, pues es lo mismo, cuando hacemos eso, rechazamos, negamos y obstruimos, nos quedamos fatal. Pero cuando vemos que alguien se va en paz, con serenidad, con dulzura, y tú has hecho lo que tenías que hacer y te despides y dices gracias, te quiero, mm, lo has hecho muy bien, etcétera, tú te quedas con otro. O sea, el impacto puede ser muy positivo o muy negativo dependiendo de la experiencia. Esta experiencia nos va fraguando, nos va dando madurez. Yo os podría decir que yo no era capaz de hablar así a mis 35 años porque no tenía la experiencia ni el aprendizaje que me han... María Amparo, no nos pongas más cosas por aquí en medio, no sé qué estás haciendo, por Dios. Anyway, eso es lo que aprendemos. Claro, cuando tú te das cuenta que la muerte no es algo que ocurre en la televisión, ni ocurre en Gaza, ni ocurre solamente en Ucrania, sino que te va a pasar a ti y tal, pues te ponen las cosas en tu sitio. Cuando tú sabes que lo único que te queda es el tiempo que te falta para irte de este barrio, lo administras mucho mejor. Cuando asumes muerte como animal de compañía, cuando tú aceptas que eso es algo natural, pues realmente cambia tu manera de relacionarte con la vida, ¿no? Y luego aprendes que hay formas integrales serenas de irse y hay formas más complicadas, con mucho sufrimiento, y esto es lo que vas viendo cuando acompañas, ¿no? Esto es un proceso de transformación y sanación que nos cambia, ¿no? Yo no sé si, bueno, voy a acabar con esto porque me parece que todo esto no os interesa. Y bueno, este es un poco por si alguien quiere profundizar en esto. No tengo conflicto de intereses al recomendar la compra del libro porque los beneficios son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. El año pasado se vendieron 22.000. En este momento la SECPAD ha ingresado más de 44.000 euros de beneficios del libro el año pasado, lo cual me hace muy feliz. Y es donde pueden encontrar muchas historias, muchos comentarios. O sea, hay una parte autobiográfica, pero hay una parte de historias donde yo enseño cómo se vive esto en diferentes experiencias con niños, con personas mayores, con otras gente con más dificultades, etcétera. Y entonces, pues lo recomiendo porque seguramente si tienen curiosidad por aprender más de esto, lo van a disfrutar, ¿no? Y creo que hasta aquí podía leer y me parece que me voy a parar aquí para poder, digamos, dejar un tiempo que necesitemos. Tenemos casi 50 minutos o por ahí para poder, en fin, pueden decir de todo, hasta tirarme tomates porque no me asusta Ujú. por Zoom. Pues muchas Y, gracias, y Enrique. abrir, y abrir, y abrir el diálogo que queráis, porque yo creía que era un poco eso lo que os quería compartir, es aprender a ver, acompañar eso tiene premio, cuidar ese proceso a los tuyos cuando les quieres es algo que es humano y no hay que medicalizar y tratar eso como sea. Luego los cuidados paliativos evidentemente son la forma profesional de cuidar y acompañar ese proceso que a veces no es fácil para una familia cuando hay síntomas difíciles, etcétera, ¿no? Pero si queréis, me quedo a vuestra disposición para hablar lo que queráis. Pues gracias, Enrique, por esta exposición. Vamos a seguir disfrutándola todavía. Hay ocasión ahora de participar de dos maneras. O bien levantáis la mano con ¿Sí? la aplicación que tiene el Zoom y yo lo pongo en destacado para hacer la pregunta de viva voz. O si no, podéis escribirla en el chat, que hay una persona encargada de trasladar a Enrique las cosas que escribáis en el chat. Yo por hoy abriendo un poco el diálogo, Enrique, después de... Cuando uno ya te ha escuchado varias veces, ¿no? Hay cosas que le suenan, pero siempre hay cosas que te llegan más según el momento. Eh, ¿Qué hacer con el miedo? Porque si algo creo que caracteriza toda esta etapa final de la vida, ¿no? De preparación para la muerte y demás, en muchas personas es el miedo, ¿no? El miedo a lo que no se quiere, que es la separación definitiva de lo físico del ser querido, el miedo a que eso de una experiencia traumática, el miedo después de la propia persona que lo está viviendo, ¿no? Al final de todo, ¿cómo se puede acompañar eso, ¿no? Para convertir el otro que se está diciendo en una experiencia bonita de... Mira, en la medida que tú no has sufrido en la vida, no has tenido problemas, no has tenido dificultades y simplemente has vivido
en la superficie. O sea, tú llegas a este mundo sin manual de instrucciones, ¿no? Y te encuentras con una familia que te dicen, mira, los chicos así, los no sé qué, tienes que hacer. O sea, aprendes de la familia, de la escuela, del colegio, del entorno. Vas construyendo un personaje. La primera parte de la vida es como una trayectoria en la que tú construyes un personaje para moverte por ahí. Yo me hago médico, luego me caso, tengo una familia, tengo una casa. Bueno, toda esa parte está bien, pero llega un momento en que pasan cosas que no estaban previstas. Y a todos nos ocurren, tenemos situaciones límite que se llama, ¿no? Que es algo que yo no había previsto, que me cambia de forma negativa las expectativas que yo tenía de la vida y que además no puedo cambiar. Y tampoco puedo huir. Me deja la novia, me echan del trabajo, muere mi madre, situaciones que no me gustan, pero que no las puedo. Entonces, ¿qué hago delante de eso? Entonces, la respuesta, y ahí es una oportunidad de aprender cómo va la vida cuando la vida no va como yo quiero que vaya. Y en esas ocasiones es donde puedes trascender la experiencia o bloquearte en ella. Si yo no quiero ver cómo muere mi madre y entonces la quiero salvar porque como tengo mucho dinero me la llevo a Houston y o sea, lo complico mucho y voy a o sea, otra posibilidad, me deja la novia y entonces me pongo a beber para no sentir mi malestar. Es decir, hay sucedáneos, son respuestas equivocadas a una situación de sufrimiento. El sufrimiento básicamente es el rechazo de una realidad que no me gusta y que quiero que cambien. Cuando yo rechazo la realidad, lo único que hago es pegar con la cabeza en la pared y me hago daño. El sufrimiento es el daño que yo me hago cuando rechazo algo que no me gusta. Pero ¿quién es este que decide lo que tiene que ser la vida? El personajillo que yo he construido, que yo soy Enrique y no quiero que, yo qué sé, pues que me echen del trabajo, o que me deje la novia o que se muera mi madre, lo que sea. Y me enfrento con eso y lucho contra él. Entonces, ahí hay un sufrimiento. Cuando yo entiendo que la vida tiene caminos que yo no había previsto, pero que cuando los acepto los puedo trascender, voy adquiriendo una madurez y una experiencia en la vida que sé que hay un guión que no es el que yo he escrito. Yo puedo tener anhelo de que, yo qué sé, que mi hijo sea médico, pero si mi hijo no es médico, me puedo enfadar con él o puedo aceptar que es un artista y tiene otra. O sea, es decir, la capacidad de aprender a ir por la vida te va dando una madurez. Bueno, voy a hablar del miedo porque todavía no lo he abordado. Todos, a una cierta edad, los que estamos aquí ya tenemos un cierto miedo y una cierta confianza. Las dos componentes de nuestra vida. O sea, yo diría, no tengo miedo, porque me lo curraba mucho, pero a mis 35 o 40 sí que tenía miedo a la muerte. Entonces, ¿cómo te acercas ahí? Pues de entrada yo no quiero, porque no me gusta, no lo quiero ver. Pero cuando no queda más remedio porque muere mi madre, ¿yo qué puedo hacer? ¿Huir de eso o estar con ella? Y cuando estoy con ella, resulta que eso es una historia que no suelo contar, pero ya que estáis aquí interesados, ella, estando en agonía, yo me pongo a llorar porque siento que se me va, y ella me mira y me dice, no tengas miedo de nada, no temas nada. Esto está bien, yo estoy bien, ya sé que me quieres, suéltame, déjame partir. Eso es un regalo enorme. Yo ahí aprendo que eso puede que esté mejor organizado que yo. Yo creía que la muerte era el final. Porque el miedo no es más que el miedo del ego, del personaje. Si yo me he identificado con mi cuerpo, con mi nombre, con mi profesión, con mis posesiones, con mi casa, con mi familia, yo mimé conmigo y no he descubierto que estoy conectado con la red de la vida que me sostiene y que todo eso que he construido es un personaje que tiene los días contados y tiene fecha de caducidad. Si yo me creo que solamente soy esto, como esto se va a acabar, estoy cagadito de miedo. Entonces, pero con la vida, cada vez que la vida me rompe el guión, yo me abro a entender eso, que puede que, yo qué sé, esta novia que me he dejado, pues cuando lo veo a todo lo pasado, pues no me convenía para nada. Mejor que haya pasado eso, pero es después que lo ves, ¿no? O ese trabajo que he perdido, es que menos mal, porque si no, ahora se me ha abierto esta posibilidad. Pero lo ves a posteriori. Y cuando lo has aprendido, dices, oye, cuidado, el guión que yo tengo de la vida a lo mejor no es el mejor. La vida sabe más que lo que yo sé. Me dejo llevar por la vida. Entonces establezco una confianza básica. O sea, entonces la pregunta del millón que decía Einstein es, si el universo es un lugar seguro, confiable o no. Es decir, él decía, si esto es un cosmos o es un caos. O sea, la pregunta es, ¿me puedo fiar de la vida? ¿Me puedo soltar y dejar que me lleve?
porque ella sabe dónde hay que ir. Y ese pequeño yo se cree que sabe, pero no sabe nada. Cuando yo he adquirido esa madurez de poner a mi hemisferio izquierdo, que es el que piensa que cree que sabe, a las órdenes de mi hemisferio derecho, que es el que sabe que realmente la vida tiene un sentido, hay algo que lo sostiene, yo formo parte de esta realidad y un momento dado este cuerpo se acabará, pero lo que sostiene este cuerpo no tiene final. Esas dos partes del miedo, el miedo es una parte humana necesaria, pero luego una parte de confianza y seguridad. Cuando te vas haciendo mayor, vas adquiriendo menos miedo y más confianza. Y el día que tú puedes acompañar a alguien que tú quieres, se va en paz y dices, wow, ¿esto qué es? Madre mía, ¿para qué tanto miedo? Y el día que tú pierdes el miedo a la muerte, has perdido el miedo a la vida. Has perdido el miedo al jefe, a la suegra, al gerente, al obispo, a la madre que lo parió, a Trump, a nadie. Nada te da miedo. Porque ¿qué puede pasar? Me puedo morir. ¿Y qué? ¿Y qué? Si me muero, si ya está previsto y lo tengo programado y lo sé, y eso me encanta porque seguramente me aburriré de estar aquí. Llegará un momento que a ver qué hay más allá. Entonces, pero esa confianza, ese coraje no es haber leído un libro ni haber escuchado una conferencia, es haber estado allí viendo el nacimiento de alguien que cuando saca la cabeza al otro lado, dice, wow. Y tú dices, ¿y a este qué le pasa ahora? Que se ha acabado con tanta paz. ¿Pero eso qué es? Y tú también dices, wow, qué interesante. Eso lo tienes que vivir, no tienes que creértelo, no te creas nada. O sea, yo no predico nada. Yo os digo, os invito a que experimentéis que el morir está bien organizado, porque eso te cambia completamente la mirada. Tengo un paciente, que no os lo voy a poner aquí porque no lo había previsto, que me llamó un día, un hombre de 47 años, me dice, doctor, usted dice que la muerte no existe. Yo estoy de acuerdo con usted porque yo tengo un cáncer de pulmón avanzado y sé que la muerte no existe. Digo, caramba, o sea, un correo. Digo, quiero hablar contigo, un chico de Valencia. Y me conecté, hicimos un Zoom. Me dice, doctor, le voy a decir algo. Yo no empecé a vivir hasta que acepté que iba a morir. Es decir, cuando me dice que tengo un cáncer avanzado y me ponen quimio, no, no funciona y me voy a morir, yo me entrego a eso, lo acepto. Y a partir de aquí, la vida adquiere una intensidad y una paz y un coraje. Y ese es un hombre que da lecciones de sabiduría. Se fue como un señor diciendo, no soy mi cuerpo, soy la conciencia que me sostiene. Y entonces, en los últimos momentos, fue la médico que estaba ya en la habitación y dijo, ¿sabes dónde estás? Porque parecía que estaba confuso. Y dijo, sí, estoy llegando a casa. Cariño, no llores, no estés triste a su esposa, estoy bien. Y se fue como un señor, 47 años. Y era un portero, era un señor que trabajaba en un gimnasio y los fines de semana estaba trabajando de portero en una discoteca. O sea que no era ningún súper filósofo, ¿sabes? No, pero es la sabiduría del que se entrega a la realidad que no puede cambiar y descubre que esta realidad que te sostiene, te puedes fiar de ella. Pero el miedo existe. Y lo que pasa es que cuando tú tienes a alguien que va a morir y tú no tienes ninguna formación, ninguna preparación de entrada, intenta poner a tu miedo entre paréntesis un rato. No lo vas a poder domesticar de repente, de golpe, pero si tu amor, tu cariño, tus ganas de acompañar al otro son capaces de contener un poco temporalmente y te acercas allí, puede que te lleves una sorpresa y un regalo de lo que vivas, lo que experimentes. Ahora, si entras con mucho miedo y proyectas tu miedo, lo que vas a ver en el otro es tu miedo. Cuando alguien está agonizando, por ejemplo, es muy frecuente cuando la enfermedad progresa que en algunos momentos empieza a haber un encharcamiento pulmonar, o sea, insuficiencia cardíaca, los pulmones se encharcan y empiezan a tener unos estertores, ¿no? Entonces hay unas burbujas una respiración como con dificultad. Tú ves a tu padre, a tu hermano, a quien sea que está muriendo con un color que no te gusta, con un aspecto que dices tal, y además con esteroides se está ahogando. Pero tú no estás viendo más que tu miedo. Lo que está pasando allí es que esta persona se ha desconectado ya de su cerebro, de la corteza. No tiene conciencia de ahogo. Este momento no tiene ninguna percepción de que se esté ahogando. Él se tiene que ahogar, porque nadie se muere sin ahogarse. Es como si dijeras, ha roto aguas. Esta mujer ya se ha puesto de parto. Claro que ha roto aguas. Pues si tiene que nacer el bebé, ¿cómo no va a romper aguas? Por Dios. O sea, ¿comprendes? Entonces, si tú no lo entiendes, lo ves desde tu miedo, proyectas tu miedo sobre la realidad. Cuando tú entiendes que esto lo sabes ver sin miedo, dices, está yendo con mucha paz, está tranquilo. Es verdad que su cuerpo hace ruidos y estas cosas, pero ¿entiendes qué quiero decir? Entonces, el miedo es humano, es natural,
pero se puede domesticar. Y además, cuando te vas haciendo mayor, cuanto menos miedo tengas, más libre vives. Es verdad. Es decir, y yo además te digo una cosa. eh, en los evangelios la frase que más repite Jesús durante todo el tiempo es no tengáis miedo, no temáis. Y esto está bien organizado. O sea, eso es, pero eso yo lo sé no porque lo digan en el Evangelio, sino porque cuando tú lo practicas dices, joder, la vida es una fiesta, y es una maravilla. Es verdad que te hay que ir con cuidado, ¿eh? No, no hay que ser un temerario, pero joder, miedo a nada, tú. Y venga un silencio respetuoso, elocuente ahora, después de esta contestación Pero tuya. había alguien que levantó la mano cuando Pero había una tú... persona que levantaron que era Elena, que no la había bajado. Elena, ¿quieres decir algo? Y si Bueno, no, que Arrancha. ya me ha respondido con la respuesta, entonces he vuelto a bajar la mano porque no, Vale, no no te veo, entiendo. te iba a poner, no te veo ahora mismo. Pues si alguien más quiere trasladar alguna pregunta o hacer algún Tino tiene comentario una pregunta en el chat, ¿eh, Tino? en el chat, a ver. Arancha, vamos a poner aquí a Arancha, que es la que está trasladando, Muy la que me bien. va a ayudar a trasladar las preguntas que hay en el chat. Arancha, tienes que darle a tu audio. Arancha, que también que sabe de esto de acompañar en el morir, ¿verdad? Eh, un poquito y desde luego no a este nivel ni con tantísima experiencia. Ahora, precisamente porque tengo la experiencia reciente, cómo me ha gustado escucharte, Enrique. Gracias, Arancha. Hay, De hay- nada. si quieres, yo puedo leerlo porque lo tengo ahí, lo veo, ¿eh? O sea, Tino Ah, Rodríguez perfecto, dice, perfecto. Tino, Eh, somos un partido político, es decir, Eso queremos es. dirigir realmente la sociedad con nuestros valores. ¿En qué áreas de la política crees que sería conveniente trabajar e incidir de forma concreta en materia de salud, educación o lo que sea para poder transmitir? Es decir, básicamente yo creo que es poner a la persona en el centro y reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra dignidad como, o sea, es decir, yo creo, donde más he aprendido de la vida es precisamente, tengo un tenía un hermano que se me ha ido ahora en febrero con una discapacidad intelectual profunda, o sea, mi hermano nació con, en el libro lo cuento también un poco, y el trabajar en el mundo de las personas con discapacidad, en la Asociación de Personas en Baleares, me ha dado una perspectiva de cuando tú pones la persona en el centro y reconoce su dignidad a pesar de su vulnerabilidad, de su fragilidad. Es diferente, es un chico que no tiene lenguaje, que no tiene control de esfínteres, que hay que poner de paquete 2 veces al día o tres. O sea, y lo cuidas como si fuera alguien que realmente merece. Entonces, todo el universo se pone a trabajar para que estas personas, o sea, cuando cuidas la vulnerabilidad y la dignidad de la persona, pasan cosas que transforman la realidad. Yo creo que la política está muy centrada en el ego de los políticos y no en las personas. Entonces el problema está en cómo desmontamos esas estructuras. Son estructuras de poder, no son estructuras de servicio. O sea, la gente se va a tener un sueldo y a pelearse con otro a ver quién manda, porque si puedes coger el mando a partir de aquí. Fíjate lo que está pasando ahora con Trump y con Elon Musk. Son dos ladrones que están buscando quién se lleva el tesoro. O sea, están peleando en ellos por a ver quién roba más. O sea, es que es una cosa increíble. Como además nos lo dan por la televisión en directo. O sea, que estás viendo cómo, por Dios, hemos perdido el centro ¿a qué hemos venido aquí? ¿Qué hemos venido a hacer? Sois unos desgraciados, pobre gente. O sea, hay que tener compasión con ellos, porque en el fondo tienen la misma dignidad que nosotros, pero la emplean muy mal, por cierto. Entonces, si tú me preguntas qué habría que hacer, pues mira, todo lo que sea conectarnos como humanos para ayudarnos mutuamente, o sea, la cooperación, la colaboración, la compasión, el cuidado unos de otros es lo que nos hace más humanos y nos hace más felices. Yo no necesito más dinero, ni barcos de lujo, ni... O sea, es decir, ¿por qué? Porque básicamente estoy contento y no necesito apoderarme de más cosas porque esa búsqueda de esa actitud depredadora de conseguir más, que es lo que tiene la mayoría de la sociedad y lo que nos venden los sistemas, es algo que... Entonces yo creo que un partido como el vuestro lo que tenemos que hacer es, y yo me siento muy cercano a todo lo que estáis defendiendo, es básicamente poner a la persona en el centro y cuidarnos unos de otros, ciudades compasivas, el promover el acompañamiento de las personas frágiles y vulnerables, la gente mayor, la gente que en las cárceles. Lo que has estado contando antes me ha parecido maravilloso todo lo que estáis haciendo. Entonces, yo a mi manera, sin partido político, lo estamos haciendo dentro del mundo sanitario, nos encontramos gente que estamos compartiendo esa mirada de que el enfermo no es un cuerpo, joder. O sea, y su cuerpo y la enfermedad no son lo importante, es la persona y la familia.
En cuidados paliativos, el modelo que tenemos no está centrado en ninguna enfermedad. Me da igual si se muere de cáncer o de insuficiencia cardíaca, o sea, no importa. Es verdad, soy médico y manejo algunos fármacos para aliviar los síntomas, pero gracias a que no tengo que curar a nadie, me puedo centrar en sus emociones, en su miedo, en las pérdidas, en la familia, eso. Y eso es una pasada. O sea, yo te puedo decir que como oncólogo a mí me pagaban más, ganaba más dinero, tenía más prestigio y me hacían más regalos en Navidades, pero materiales. Pero la felicidad que tengo desde que he dejado de hacer oncología para hacer paliativos no se paga. O sea, no tienes, o sea, y la sabiduría que adquieres de la vida, eso no tiene precio. Y eso es donde se aprende, cuando te cuidas la fragilidad, cuando acompañas, cuando creces como persona. Entonces, el planteamiento de un partido podría ser, somos seres espirituales, la religión no entra ahí, la religión puede ser una o no una forma de expresar este espiritual, que nuestra profundidad humana surge de la conexión entre nosotros y el cuidado unos de otros nos hace trascender nuestra propia categoría y ser cada vez más humanos y estar más felices. Y hemos venido a ser felices, no a ser ricos, importantes, ni toda esa tontería, ¿no? Y ese poderío, lo que estamos viendo es la basura que construye un modelo depredador que está intentando cada vez apoderarse. El hombre más rico del mundo, pues seguramente uno de los más gilipollas también, ¿no? O sea, visto desde el punto de vista del humanismo, ¿no? O sea que, en fin, perdón. Bueno, Eh, ese es Tino el que había preguntado, Tino, no sé si quiere... Sí, era solamente porque me viera la cara, ya que estaba hablándome, pues ya está. Es gracias, que antes Tino. estaba un poco presentable. Sí, Muy bien. Está Muchas también por ahí gracias. Jesús Lobo. Jesús Lobo también ha formulado una pregunta y además también tiene muy cercana la experiencia del acompañamiento de un ser muy querido que se ha marchado. No sé, Jesús, si quieres decir de viva voz tu intervención no, o la leemos. no, aquí, yo lo puedo leer. ¿Sí? Dice, ¿qué hablas? am, indicas que consiste en el acompañamiento de la conexión con la propia esencia y espiritualidad. Supongo que hay muchos caminos, pero los cuales consideras que son algunas de las claves para acercarse a esta esencia. A ver, la sed conoce el agua. Tú tienes un anhelo, algo en ti está buscando. Entonces tú tienes que encontrar el arroyo, el camino hacia donde... Yo no te puedo decir cuál es. Lo tienes que descubrir tú mismo. Entonces, lo que te puedo decir es que yo he sido un turista espiritual que he hecho mucho... he estado en la India, he hecho yoga, conozco el budismo, el hinduismo, el Vedanta Advaita, el sufismo, el cristianismo. O sea, he hecho mucho turismo, he estado explorando muchas cosas. Al final hay algo en ti que resuena y te dice, esto es lo mío, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo decir que personalmente, después de dar muchas vueltas, porque ahora mismo me siento en confianza de hablar aquí a calzón deshecho, porque yo a los 18 años fui a la universidad y venía de un pueblo, entonces yo no sabía que existía una cosa que se llamaba una dictadura y que Franco era un dictador. Yo venía de la parroquia, casi me fui a la universidad y ahí descubrí otro mundo, entonces descubrí que Franco iba bajo palio y me cagué en Franco y en la Santa Madre Iglesia, y entonces los puse todo en el mismo cajón y me alejé de todo esto. Y entonces me centré en la ciencia. A los 45, cuando tuve una crisis existencial importante, que cuento en el libro, empecé a buscar y descubrí que lo que había dicho el carpintero ese que mataron hace 2000 años estaba muy bien, pero lo que vendían los demás que habían venido detrás no era lo mismo. Entonces elegí quedarme con... O sea, entonces conozco a en fin, muchísimos maestros. Para mí, Jesús de Nazaret es mi gurú, pero como dice, yo no soy del Barça de Madrid. Yo juego en el equipo de Jesucristo a hacer goles al sufrimiento, pero no voy a misa, para que me entiendas. ¿Pero cómo he llegado ahí? Pues después de dar muchas vueltas. He hecho Zen, he hecho Vipassana, he hecho Shamatha, he hecho yoga, he hecho... Cada uno que busque su propio camino, pero que sepas una cosa, lo que buscas ya está dentro, ya lo tienes. Y los maestros pueden ser fuente de confusión si no te guían hacia ti mismo. En el libro cuento una historia donde cuando fuimos a la India, un montón de personas de aquí que hacíamos yoga, eh, apareció un gurú allí, fuimos a verle. Entonces dijo, ¿ustedes de dónde son? Dijimos, españoles. Hablaba español ese tío, era un viejecito, era un Swami Shivananda, un tío increíble. Dijo, ¿y qué hacen aquí? Ustedes tienen San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola. Tienen a buscar aquí, en un país extranjero, una lengua extraña, hablar a unos dioses raros. Vayan ustedes acá. ¿De dónde son? De España. Entonces ya un poco avergonzado dije, de Mallorca.
Dijo, bueno, pues yo en Mallorca nunca he estado, pero aún puedo sentir la energía espiritual de las montañas de Montserrat. Vayan a su tierra, busquen en sus fuentes y busquen a sus maestros. No vengan por aquí a buscar a la gente que no les corresponde. Zasca, zasca. ¿Comprendes? Entonces, ¿cuál es tu...? Bueno, pues busca, si hemos nacido en el Mediterráneo y tienes una cultura como la nuestra, lo que tienes que hacer es quitar la paja del trigo, del grano, y quedarte con lo que realmente... Pero tu naturaleza esencial, eso, ese anhelo, se cultiva a base de práctica también, ¿eh? O sea, tú no puedes tener una iluminación y venir y llegarte y tener una epifanía. Está muy bien, pero eso no suele ocurrir cada día. Entonces te lo tienes que currar. Currar significa abrirte a la presencia que te sostiene de forma regular. O sea, yo por la mañana cuando me levanto y veo que ha salido el sol y yo no he hecho nada para que esto ocurra y sin embargo es maravilloso, empiezo por dar gracias. Y cuando se acaba el día y me doy cuenta de que han pasado tantas cosas interesantes y que tengo un cuerpo que funciona, una familia que me quiere, unos amigos, ostras tú, esto es una pasada. Tú. Entonces, desmonta tu personaje que está buscando cada vez más que más excitación, más WhatsApp, más toda esta chorrada que hoy en día estamos. O sea, estamos vertidos hacia la superficie y nos hemos la salida es hacia el interior. O sea, la paz, la serenidad, la alegría están en tu interior. No lo vas a encontrar que ninguna sustancia, ninguna relación, ningún diploma, ningún título, ningún conocimiento. Esos son efímeros. Está bien, es como comerte un sándwich. Te quita el hambre un ratito, pero después sigues. Entonces, el gozo no tiene que ver con la felicidad no tiene que ver con el placer. Tiene que ver con la conexión con lo que tú eres. Y esa es la fuente de tu paz. Cuando has llegado ahí y estás ahí, bueno, pasan cosas que no te gustan en el entorno. Yo no puedo ver la tele porque lo de Gaza me pone de los nervios, pero no me quita la paz. Es decir, y esa es la fuente que tienes que encontrar. Y es un proceso. De todas maneras, te puedo decir una cosa, Jesús, cuando yo tenía tu edad no era capaz de hablar así, ¿eh? O sea, que tú tienes buen pronóstico, es decir, que te conozco, pero es decir, que es un proceso de maduración donde cuando tú te propones realmente buscar esto que ya es tuyo y te pertenece, pues lo consigues de a poco, ¿no? Y después creo que hay alguna pregunta más. Sí, Yo sí, si puedo, quiero agradecerte la respuesta, quiero Sí. agradecerte también la charla de hoy, pero también la función pedagógica, porque cuando uno también se encuentra en estos momentos de pérdida, uno busca por ahí información y encontrar gente como tú que difunde, que cuenta estas cosas, eh, pues es importante a las personas que estamos en estos momentos. Entonces, no solo todo lo que haces, sino el darlo a conocer, creo que es muy importante. Así que muchas gracias y también Sí, por estar aquí. está bien, pero te diría que es gracias a la vida, porque yo no he hecho más que dejarme llevar. Te puedo contar que el 2015 di una charla en Mallorca y alguien empezó a grabar la charla y luego me dijo que la van a colgar en un sitio que se llamaba YouTube. Yo no sabía ni lo que era eso, en YouTube, ¿no? Y entonces la colgaron en 2015. Y entonces, al cabo de unos meses, me llamó alguien, un empresario de Madrid, que su padre había fallecido y le pareció que le convenía. O sea, me invitó a crear una página web un portal de internet donde colgáramos información y material, porque a él le había ido muy bien y dije, bueno, pues vamos para allá. Entonces ha sido toda una serie o sea, al final de la vida.org hay un montón de material de charlas, tal, pero eso es fruto de alguien muy generoso, por cierto, es un hombre que había vendido su empresa y tenía unos, en fin, bueno, pues gratuitamente ya está manteniendo esta web para que la gente conozca eso, ¿no? Y son circunstancias que se van dando, ¿no? Como que la vida se está expresando a través de esto, ¿no? Y yo sé que esto funciona y ayuda, ¿no? A ver, un momentito. ¿Cómo te preparas para que no te bloquee una situación de sufrimiento? Es decir, yo vuelvo a lo mismo porque en realidad cuando yo estoy conectado con la presencia que me sostiene, ahí yo tengo una conciencia de que yo no soy los contenidos de mi mente. No sé si me explico. Cuando tú haces ese proceso de autoindagación y de conocimiento y llegas a un momento que entras en ese nivel de metacognición, de autoobservación, o sea, lo que los estoicos llamaban el hegemonicón, la conciencia testigo, el observador. O sea, ¿me entiendes? Yo ahora mismo estoy viendo la pantalla, os estoy viendo a vosotros,
estoy viendo la cara mía en la pantalla, pero lo que está aquí trabajando eso está fuera, o sea, está observando todo eso y está improvisando respuestas, pero desde ahí hay paz, hay serenidad, no hay lío, no hay angustia, no hay sufrimiento, no hay estrés. ¿Y qué voy a decir? ¿Y cómo si les va a gustar? No sé, todo eso no existe. O sea, ahí hay fluye, 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 fluye. O sea, la fuente, nunca hay lío ahí. Entonces, yo me acerco al sufrimiento ¿desde dónde? Si me acerco desde mi emoción y contacto con la emoción del otro, entramos los dos en bucle. Y sé lo que me quieres decir. Sí, porque yo he estado mucho tiempo en esa situación de pasarlo mal, llevarme de enfermo a casa, darle vueltas. No, no, no. Hasta que no adquieres esa capacidad de observar los contenidos de tu mente. Las ideas, los pensamientos, las emociones son lo que se proyecta en la pantalla de tu conciencia. Pero la pantalla, cuando se proyecta en la pantalla una película de un incendio, la pantalla no se quema. Cuando hay una inundación no se moja. La conciencia que me sostiene nunca está inundada por los contenidos de la misma. Pero eso hace falta, es un proceso de madurez personal para poder hacer eso. ¿Y cómo lo haces? Bueno, hay varias estrategias, pero básicamente es el cultivar tu propia presencia, lo que tú eres. Y no os asustéis, la meditación, el cultivo de la atención, la oración contemplativa. No estoy hablando de la oración de petición, de decirle a Dios, por Diosito que apruebe el examen. Esto es decirle a Dios lo que tiene que hacer. No. Estoy hablando de, me pongo en presencia de lo que me sostiene y en ese silencio puedo pasar media hora, una hora y ahí eso me nutre con una profundidad que cuando salgo de allí. ¿Entiendes? ¿Cómo acercar al sufrimiento? Pues con herramientas. La presencia es el fruto de la conexión con tu propia esencia. A ver, otra pregunta. Quizá poner en valor el concepto de dignidad, que no coincide con los valores materiales, que se puede ser frágil y digno, pero nuestra sociedad no lo entiende. Claro, es decir, eso es fundamental. Es decir, hoy en día, incluso desde la física cuántica, sabemos que hay un orden implícito y un orden explícito, un orden implicado y un orden explícito. Eso es de David Bohm y es un discípulo de Einstein que ya falleció, pero es algo que está cada vez más evidente. Cada vez hay más gente que habla de la conciencia. Es decir, los Upanishads, las tradiciones de sabiduría hindúes hablan también de eso. Es decir, hay la plataforma del ser, la esencia de la realidad, el Espíritu Santo, llámale como quieras. O sea, hay algo inmaterial, que hay una energía de donde surge todo lo que vemos. La materia, la realidad, lo que tú, eso es expresión de otro nivel de profundidad que es el nivel, digamos, implicado. Y luego el explícito es el nivel que tú observas. Toda la sociedad está centrada solamente en la observación, o sea, solamente nos hemos dedicado a entender lo que es material, lo que es medible, cuantificable, objetivable. O sea, eso es verdad. Pero la tristeza no se puede medir, el miedo, la incertidumbre, la paz, el amor, la ternura, la amistad. ¿Eso no es verdad o qué? Pero eso responde a otro nivel. Entonces, la sociedad que solamente se plantea el Producto Interior Bruto, pero no hablan de la felicidad personal auténtica, ¿no? O sea, los indicadores de éxito son materiales completamente. Entonces, una sociedad tan materialista, si no hace un cambio hacia la espiritualidad y hacia la comprensión de que nuestra naturaleza, nuestra dignidad es la fuente. Entonces, eso la sociedad no lo entiende y se cree que lo importante es pues el placer, el gozo, el confort, la comodidad. Bueno, eso es material, no es eso, ¿no? Entonces, ese cambio, bueno, cuando pasan cosas que la gente no puede evitar, como las guerras, el hambre, las epidemias, entonces la gente se pone las pilas y se da cuenta que tiene que buscar en otro nivel, porque ya no hay pan para todos, ya no hay electricidad para todos, ya no hay comida para todos, o hay guerra, o hay conflicto. Bueno, los conflictos, las guerras, las crisis son momentos donde la gente tiene que adquirir otro nivel de conciencia. Entonces el mundo está organizado de esta manera, donde van pasando cosas que no están previstas, y yo creo que todo tiene un sentido, ¿no? No sé, es decir, ¿cómo podemos hacer? Pues yo creo que lo único que depende de cada uno de nosotros es lo que hacemos nosotros con nosotros mismos. Yo estoy convencido de que está bien que haya partidos políticos y que haya organizaciones y está muy bien, pero lo que realmente depende de ti es que tú llegues a tener una gran paz interior
y seas muy feliz, porque lo vas a contagiar donde vayas. Y eso depende de ti. Ahora, lo que hagan los demás no depende de ti. Tú no puedes cambiar el mundo. Sí, puedes cambiar el mundo, pero primero tienes que cambiarte a ti. Y eso decía Gandhi, ¿no? Sé la paz que tú quieres ver en el mundo. Cuando tú eres esa paz, el mundo a tu alrededor empieza a pacificarse. Y eso es lo único que realmente podrá hacer. Y no es poco, ¿eh? Hace poco tuvimos aquí a Pablo Dolores, nos habló del silencio. Que Pablo tiene el silencio cada día más raro. Pablo Dolores y yo somos muy amigos y de hecho hemos hecho algunas cosas juntos. Él me invitó a dar alguna formación a su equipo, a la gente de los amigos del desierto. Y quiero decir a favor de él que, bueno, ha recuperado algo que en el cristianismo estaba muy oculto, era la oración contemplativa. O sea, él ha hecho todo un proceso de recuperar esa tradición que estaba bastante perdida y tal. Entonces está centrando a la gente o sea, en realidad la propuesta de Pablo es la misma que propongo yo, es experimenta, no creas nada. No importa si vas o no vas a misa o dejas de hacer tal. Experimenta y descubre qué hay en ti, qué es eso, qué es eso que te sostiene. Y ese él propone la práctica del silencio. El silencio es fundamental. O sea, es decir, nosotros tenemos un cerebro, o sea, en neurología, como médico lo podría hacer, se llama la red neuronal por defecto, que es cómo funciona el cerebro espontáneamente cuando tú no haces nada. Y él solo se está todo el rato moviendo de aquí para allá. Y ahora tengo que hacer eso, el sondas tal, no sé cuánto, fíjate esto, no sé, WhatsApp, Esto es el mono loco. Eso no tiene. Entonces, luego está la red neuronal se activa cuando tú tienes que hacer algo muy concreto. Por ejemplo, te digo, enhebra una aguja. Si tienes gafas como yo, tienes que hacer, te vas a centrar ahí, vas a contener la respiración y vas a ver cómo lo difícil que es encontrar ese momento. Ahí se para todo el ruido para estar muy atento. Bien, la práctica de la oración contemplativa y la meditación no es más que desarrollar la capacidad de mantener una atención fina, lúcida, profunda, relajada, sostenida, todo el tiempo. Imagínate que es capaz de tener la atención que tienes aquí sin ruido y una paz interior que te permite observar la realidad. Eso es lo que se busca cuando cultivas la atención. En realidad es buscar conectar, porque es parar el ruido de ese loco que te está constantemente... ¿no? Entonces, fundamental el silencio y la práctica regular, porque sabemos que cuando tú practicas de forma regular, estás recaldeando tu cerebro. Tu cerebro se reestructura de manera que entra cada vez más en capacidad de poder estar observando sin entrar en los conflictos. Eso sabemos neurológicamente cómo funciona. El lóbulo cingulado prefrontal regula la meditación. Hay toda una historia neurológica de cómo funciona la meditación y la práctica contemplativa. Gracias, Enrique. Arantxa, ¿tú quieres preguntar algo? ¿Quieres hacer alguna pregunta ya que te hemos puesto aquí? En principio no me surgía nada muy concreto. Sí me gustaría recibir, a ver cómo me explico yo, desde el otro lado de la barrera. Tú has explicado cómo podemos nosotros conectar con nosotros mismos, conectar con el silencio, bloquear el sufrimiento, etcétera. Del otro lado, el paciente, el enfermo, el que sabe que se muere, ¿sabrías decirnos un poco qué es lo que pasa por esas cabezas, qué es lo que sienten, qué es lo que te llegan a transmitir? Sí, mira, la casa de la muerte tiene 1000 puertas para que cada uno encuentre la suya. Y no hay una forma de morir, sino que hay muchas. Y cada uno muere bastante como ha vivido. Te puedo decir que si tuviéramos que hacer una distribución de 100 pacientes, que yo, para decir, ha atendido 1000 pacientes, de estos 1000 pacientes te diría que 900 están en la mitad. O sea, hay unos extremos que son los que vienen muy bien preparados, gente muy madura, muy serena, muy tranquila, sin miedo, con confianza. Te puedes sentar allí para ver cómo se van, porque es una fiesta y además te van a dar lecciones de cómo hay que irse como con dignidad, con confianza, explicando que... Y esos pocos, ¿eh? 50 de 1000, para que me entiendas. Pues hay otros 50 que hagas lo que hagas, se van chirriando, gritando, blasfemando, tal, o sea, están fatal. Y cuando miras cuáles son las condiciones que haces que unos vayan por aquí y otros vayan por allá, mira su biografía. No, no tiene que ver con la biología, no tiene que ver si es un cáncer o es una insuficiencia cardíaca, no tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con su historia. Estos que están tan preparados son gente que lo ha pasado mal, se ha reconstruido, ha entendido de qué va la vida, han adquirido una confianza básica y saben que la muerte no es nada.
Es un paso más y entonces intentan tranquilizar a los que están ahí para que no se asusten porque... Entonces, los otros son gente que tiene una vida absolutamente con muchas heridas, con mucho sufrimiento, con mucho distrés, que no han sabido qué hacían aquí y que al final se van chirriando con muchísimo malestar. Y hay que dormirles y sedarles porque la familia está muy angustiada viéndoles de esta manera. El resto, que serían los 900 que quedan entre estos, te diría que llegan bastante, con bastante más o menos miedo, o sea, sería el más miedo, menos miedo, y el proceso de o sea, cuando tú sabes como profesional que esta persona tiene que hacer un viaje, porque lo que tiene que hacer es caerse de aquí a aquí, ¿entiendes? O sea, soltar el afán de control. No me quiero morir. ¿Eso quién lo dice? El que se cree que es el que se da la vida a sí mismo. Pero si esta persona está bien acompañada y además, a ver, en ese proceso, ese viaje que está haciendo la persona, se va encontrando con intuiciones propias, porque lo que pasa de exterior es algo, pero lo que pasa por dentro también es algo. Y el por dentro va notando, intuye y se le avisa. Nadie se muere sin saber que se está muriendo. No seamos tontos. No se lo diga, doctor. Digo, sí. Muy bien. Imagínate una mujer que va a dar a luz que no quieres que se dé cuenta que se pone de parto. ¿Cómo lo vas a hacer eso? O sea, no ves que no, la conciencia no deja de ser consciente. No puedes evitar. Lo que pasa es que se puede ir muy solo y muy triste si los que le quieren y los que le cuidan no saben hablar de lo que más le preocupa. Y dicen, no, no me digas esto, no, no te preocupes. Bueno, ellos no están preparados, me voy a tener que callar, pero yo me estoy muriendo y lo sé y lo veo. Entonces, en ese proceso, cuando tiene gente experta que le está acompañando y guiando, el mensaje básico es decir, suelta, no tengas miedo, lo has hecho bien. No lo hiciste perfecto, pero nadie es perfecto en este mundo. Y está bien, te has equivocado, pero no importa. O sea, la reconciliación con tus historias. Fuiste un buen padre, fuiste una buena, hiciste lo que pudiste, ahora no te flageles por nada, todo está bien y puedes irte. Suelta, abandónate, déjate ir. Ese es el mensaje. Entonces, el otro que viene con un poco de... O sea, en realidad él viene así y el mensaje es tú tienes que conseguir que él haga así. Suelte y se entregue y deje de luchar, de resistirse. Si los que están a su lado te dicen, no te mueras, no nos dejes, por favor, no te vayas, doctor, póngale algo más, es como si dijeras a la embarazada, que no nazca, por favor, que no nazca, aguanta, cierra las piernas, que no salga. Coño, perdón, o sea, ¿qué estás haciendo? Se tiene que ir y tienes que decir, te quiero, gracias, lo has hecho muy bien, y ahora verás lo que te viene, lo que te espera. Pero para eso lo tienes que saber, porque si no, si tú estás acojonado, lo que vas a, mejor que salgas de la habitación. Ya. Pero Enrique, y cuando son situaciones donde no está previsto que la muerte llegue tan pronto, ¿no? La muerte prematura de, pues, eso, de tu nieta, mi hijo, ¿no? Que quizás de las cosas que más miedo nos dé, cómo gestionar eso, ¿no? Cómo intervenir, Ah, porque claro, cuando me invitaron a la Universidad de Santiago de Chile a dar una charla sobre la muerte perinatal de los recién nacidos prácticamente, o sea, entonces descubrí que había una forma de paliativos que yo no conocía, unos ginecólogos allí que cuando veían una mujer embarazada que tenía un bebé que no era viable, tenía una trisomía, una malformación congénita, o sea, que este bebé nacería, pero después de nacer cortaran el cordón umbilical en unos días o una semana, moriría. Entonces empezaban a cuidar a esa madre, las separaban, le proponían si ella quería abortar o quería tener el hijo. Y si iba a querer a tener el hijo, le iban a acompañar y a cuidar. Entonces, claro, ahí aprendí yo que las madres que aceptaban tener el hijo, había un contexto cristiano, que después lo bautizaban, hacían una foto del niño, tenían pero a los 6 meses, al cabo de un año, hacían estudios sobre la salud mental y las madres que habían tenido el hijo, lo habían cuidado, lo habían acompañado y le habían entendido que este niño venía, pero se tenía que ir y lo habían aceptado, tenían ningún problema de salud mental comparado con las que habían abortado, que estaban con algunas de ellas con depresión y con ansiedad, medido y objetivado. Es decir, yo allí aprendí que cuando naces ya tienes edad para morir. Y cuando dije eso, en una conferencia vino una mujer y me dice, no, tienes que cambiar el título, porque yo tengo un aborto de 5 meses y antes de nacer ya tienen edad para morir. Es decir, la otra cosa es que los hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida misma, que vienen a través de ti pero no te pertenecen. Eso es muy difícil de aceptar para los padres, lo sé.
pero en la medida que dices mi, ya la has liado. Él viene a hacer algo y se tiene que ir cuando le toca. Eso está organizado y aunque no lo puedas entender, a todo lo pasado, a lo mejor. Pero entonces, la resistencia de los padres a aceptar eso es natural, es humana, es comprensible, pero no consigue nada más que sufrir. Entonces, cuando acompañas a alguien con niños en pediatría, tenemos bastantes casos, el trabajo es fundamentalmente con los padres. Porque los niños están más preparados que nosotros para irse, ¿sabes? Los niños tienen mucho miedo, menos miedo, están mucho más conectados con su propia naturaleza, ¿no? Nos falta una pregunta más. ¿La puedes leer, Enrique? Sí, la leo. Vale. Ah, Mi pregunta es, la pregunta es la relación que podemos establecer después de la muerte. Si la muerte sigue siendo vida, me gustaría que tu opinión. Bueno, la muerte no existe. Existe la vida a otro nivel y de otra forma. Entonces, más que mi opinión, te voy a explicar que tengo un amigo, muy buen amigo, que es maestro también, que os recomiendo que escuchéis alguna de sus conferencias, que se llama Enrique Martínez Lozano. Enrique era sacerdote, se sabió y después se casó y su pareja y él se encontraron cuando tenían 60 y bastantes. O sea, fue una historia de amor muy bonita. Y un momento dado, ella, Ana, pues tuvo un accidente de tráfico y bueno, murió de repente. Y Enrique, que venía hablando de espiritualidad y acompañamiento y tal, de repente ha tenido la experiencia de perder de forma brusca a la persona que era su pareja, etcétera. Entonces, él y yo coincidimos en un foro de espiritualidad en Málaga, ahora hace un año, una cosa así. Y a mí me impresionó la forma como habló y os lo quiero compartir. Y él dijo, cuando muere alguien que tú quieres mucho y tu mente de entrada lo que hace es cerrar esa posibilidad, ya se ha ido, ya no lo veré más, ya no puedo. Entonces, yo, con mi relación con Ana, dice Enrique, pues decidí que no iba a cerrar iba a dejar abierta la posibilidad de seguir en contacto con Ana. Entonces empezó a hablar de cómo él sigue sintiendo su presencia, sintiendo la conexión, pudiendo percibir eso. Claro, yo eso creo que puede parecer extraño para alguna mente. Yo sí que he tenido experiencias muy interesantes de este tipo de pacientes míos que he sentido que después de fallecer me han venido a dar gracias. O cuando falleció mi madre, que yo estaba muy triste, yo seguía muy, muy impactado y en un estado modificado de conciencia percibí su presencia diciéndome deja de llorar, que ya me estás tocando las narices y yo estoy muy bien. Pero Enrique Lozano, Martín Lozano habla de su relación con la persona que quiere tanto, con Ana. Y alguien del público dijo, pero ¿cómo sabes que no son fantasías tuyas esto? Y dijo, buena pregunta, por tres cosas. Y Enrique, que además dice, en primer lugar, porque de repente yo no es algo que yo busque. De repente me levanto, estoy desayunando y siento, factor sorpresa, siento que ella está aquí. Como la conozco y sé lo que... Tengo que preparar una conferencia y estoy preocupado porque entonces ella, que me ayudaba antes, me inspira y me aparecen un par de intuiciones sobre lo que me está diciendo de cómo tengo que preparar la conferencia. Factor sorpresa, factor... Después, lo bien que me sienta, lo bien que yo me siento cuando pasa eso, que me cambia completamente, me da una paz y una serenidad y una alegría. Es decir, y él dice, yo os recomiendo que cuando tengáis a alguien cercano que fallece, no penséis, ya no lo veré más, no quiero más. No, déjate, intenta abrirte habla con ella, dile que la quieres, pide consejo, desarrolla esa capacidad. Todos, de alguna manera, viene a decir, todos somos mediums, de alguna manera, si lo cultivamos. Yo esto no tengo experiencia, no os puedo decir más que de hablar a través de mi amigo Enrique, pero estoy seguro de que lo que dice Enrique es cierto para él y que no es un fake, ni es un mentiroso, ni es alguien que quiera impresionar a nadie. Es un hombre que en mitad de su tristeza ha encontrado un sosiego y una paz que le da un consuelo que me parece muy admirable. Sí, sí, con permiso de Estrella, alargo un poquito la pregunta. ¿Se puede sentir la conexión con esa persona que se ha ido? Por el factor sorpresa que tú decías, ellos se pondrán en contacto, ellos aparecerán, ellos se manifestarán, o existe la inversa. Te das cuenta de la secuencia de Patria, donde se sienta en el cementerio y busca la conversación. ¿Serían las dos? ¿Sería una sola? Tú, ¿Una por encima de la otra?
Yo no lo sé esto. Yo pienso que para que dos se entiendan, los dos tienen que estar con el canal abierto para poderse conectar, ¿no? Entonces, si yo digo, ella no va a venir nunca más, y me pongo a llorar y no la quiero, y me quedo en mi tristeza, cierro la puerta. Cuando yo me abro, digo, bueno, ojalá me pudiera sentir que ella está bien, ojalá pudiera sentir. Entonces, cuando yo me abro, puede que pase algo. Yo no soy experto en eso, Arancha. Ahora me estáis sacando de mi zona de confort. Vale, vale. Pero os invito a que no tengáis miedo a explorar esto, porque seguramente es mucho más para aprender de lo que poco que yo sé de esto. Yo sí que he tenido experiencias conmovedoras, porque, o sea, cuando tú sientes la ternura, la gratitud de alguien que tú has cuidado, que ha sido un paciente que has llevado durante mucho tiempo, que se ha ido y se ha ido bien, y después tú sientes que él viene a decirte gracias, ostras, esto no tiene precio. Y sé que es cierto, y no lo puedo contar, porque dirán este que se ha fumado este, ¿no? Pero es cierto, o sea, lo sé de haberlo saboreado. Con mi madre también, o sea, yo he tenido varias de estas importantes que no es que yo tenga mucha, no, o sea, soy un tío muy científico, muy poco abierto a estas cosas. Seguro que hay gente con más sensibilidad que es capaz de seguir hablando con los suyos o pedir consejo o recibir. De todas maneras, yo creo que son mundos que deben estar separados por alguna razón y quieren mantener el contacto desde la angustia de que ¿qué hago sin ti? Me faltas, no te, o sea, eso no es. Yo creo que es otra cosa. Tú tienes que estar bien para poder hacer eso, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, vamos a ir terminando ya porque Enrique nos dijo que hasta las 1:30 son y 28. Si quieres, Margarita Baena dice que también ella ha sentido esta gratitud de los enfermos. trabaja también con terminales, Margarita. Sí. Creo que ha sido una gozada estar contigo. Creo que encuentros como el que estamos teniendo nos hacen recordar lo torpe que somos. Oligopistois, decía Jesús de Nazaret, oligopistois, gente de poca fe que nos dais cuenta y de la importancia que le damos a muchas cosas y cómo nos las damos a las que realmente lo tienen. Yo propondría a los que me estáis escuchando ahora que después de esta sesión esté un momento de silencio ahí rumiando, ¿no? Que se lleva cada uno y que no dejemos pasar esto como cualquier otro encuentro porque es un tema que a todos nos afecta nuclearmente, o nos ha afectado o nos afectará o nos seguirá afectando. Enrique, no sé si quieres decir algo antes de irte. Nosotros te damos las gracias con el Bueno, corazón. os quiero dar gracias por lo que hacéis, porque que haya gente como vosotros me amplía la esperanza. Yo soy una persona esperanzada, siempre confiada, pero conoceros a gente como vosotros todavía me hace sentir que tenemos, en fin, tenemos buen pronóstico. Aunque el mundo se cae a trozos, el corazón de la gente como vosotros, pues va a sostener eso a pesar de en fin, de esa gente que está rompiendo a trozos. Entonces yo No es creo que hay fácil, que... no es fácil, ¿eh? El mundo de la política está también tan emponzoñado, pero ahí estamos, ciertamente. Y encuentros como el tuyo, nos siguen dando fuerza para apostar por las personas en la política y por poner en primer lugar lo que Eso, primero tiene que estar, ¿no? poner a las personas en el centro, eso es. Muchas Pues gracias. gracias, gracias, gracias. De verdad, gracias, 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 gracias. Eternamente agradecido. Gracias a todos. Lo grabamos. Hay gente que habéis incorporado tarde, gente que no ha podido estar. Lo podéis ver entero de aquí a un día o dos en nuestro canal de YouTube y seguiremos contando con Enrique si él no lo deja, o por lo menos conectados ya estamos, ¿vale? Gracias de Fenomenal. corazón. Gracias. Buen fin de semana. Adiós.